Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Si quieres saber cómo convertir tu teléfono o un viejo teléfono en una pizarra digital para clases virtuales por Meet, por Teams o por Zoom, tal vez este video te pueda interesar. Vamos con la intro. Y qué tal, mientras ven la intro me puedes ir regalando un buen like, y para los que no estén suscritos, suscríbanse al canal para que les avisemos cada vez que subamos un nuevo video. Muy bien amigos, ya estamos acá de vuelta y hoy les voy a enseñar cómo convertir nuestro teléfono o un teléfono viejo, que también es una buena opción, convertirlo en una pizarra digital para poder compartirlo a través de nuestras clases virtuales o a través de nuestras videoconferencias por Meet, por Zoom, por Teams, por las diferentes plataformas, que esto es lo que está masificado hoy en esta nueva realidad. La socioemocional de los niños, porque esa parte no está quedando bien. Que a mí personalmente me ha sido muy útil en mi trabajo, y yo sé que a ustedes también les va a servir mucho. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro computador en el navegador, abrir esta dirección app.liveboard.online y acá nos saldrá la plataforma, que es totalmente gratuita. Podemos crear nuestra cuenta. Aquí yo estoy creando la cuenta para que ustedes hagan lo mismo. Nos va a salir lo siguiente: nos va a dar acceso, pero acá arriba nos va a decir que aún no hemos activado nuestra cuenta. Para eso revisamos el correo de activación que nos ha llegado, dependiendo de la cuenta que hayamos registrado, y una vez lo activamos, pues ya nos aparecerá activa la cuenta. Hasta acá la parte en el computador. Luego nos iremos al teléfono y buscaremos el Liveboard. Acá nos aparecerá la aplicación y vamos a instalarla para proceder a utilizarla como pizarra digital. Bien, ya la tenemos instalada. Ahí nos logueamos con la misma cuenta que hayamos creado en nuestro computador y ahí automáticamente nos dará acceso a todas las opciones. Bien, vamos a hacer la prueba. Aquí vemos el computador de fondo y el teléfono. Vamos a crear nuestro primer tablero para poder compartirlo. Bien, acá vamos a crearlo en forma horizontal o forma vertical. Yo voy a escoger forma horizontal, perdón, y voy a crear nuestro primer tablero. Voy a compartirlo, pero voy a renombrarlo primero para poder identificarlo fácilmente. Bien, ya lo renombré como prueba final. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es compartir el tablero. Vamos a darle acá en compartir tablero. Luego de esto nos vamos a ir atrás. Nos vamos acá atrás. Ya está nuestro tablero listo y ahora nos vamos al computador. Acá voy a ampliar un poco la imagen. Entonces nos vamos a sesiones live o a sesiones en vivo y ahí nos va a aparecer nuestro tablero. Ahí estoy actualizándolo para hacer muy fiable este ejemplo que estamos haciendo, y ahí abrimos nuestro tablero. Luego nuevamente abrimos también el tablero en el teléfono y ahí empezamos a escribir o hacer lo que queramos, una gráfica, lo que queramos hacer, y automáticamente en tiempo real va apareciendo en la pantalla. Como ven, esto es demasiado rápido, me parece excelente porque podemos utilizar toda la funcionalidad de una pantalla touch que ya traen pues todos los teléfonos, para poder, por ejemplo, dar una clase, dar una explicación, hacer por ejemplo fórmulas matemáticas, gráficas, lo que ustedes quieran. Algo que me gusta muchísimo es que podremos tener todas las páginas que queramos en cada tablero. Entonces obviamente esto nos va a facilitar muchísimo llevar una videoconferencia, ya que por ejemplo en cada página podremos hacer lo que queramos, un gráfico, y simplemente si queremos cambiar, pues cambiamos de página y no tendremos que borrar lo que ya habíamos hecho. Y lo otro es que obviamente podremos guardar estos tableros para utilizarlos en futuras actividades. Aquí por ejemplo les estoy mostrando mis dotes artísticos, que obviamente no son los mejores, pero para ver lo que quiero mostrarles es el tiempo de respuesta, que me parece bastante bueno. Aquí les muestro cómo haríamos ya para aplicarlo en una videoconferencia. Por ejemplo en Teams simplemente es compartir la ventana. En Meet simplemente compartimos, vamos a la opción de compartir y ahí encontraremos la opción de compartir pestaña, si lo tenemos en el navegador en Chrome. Listo, acá estoy compartiendo la pestaña y listo. Esto sería todo. En Zoom no les voy a mostrar, pero sería prácticamente lo mismo. Bien, acá estoy probando un teléfono viejo, un teléfono con Android 5.1 que es bastante viejo y funciona de maravilla. Así es
Si ustedes tienen un teléfono viejo o una tablet, pues la pueden aprovechar para este tipo de actividades. Lo que también me gusta es que trae ya figuras geométricas, círculos, cuadrados, podremos agregar texto, entonces con esto podremos, digamos, hacer una presentación muy fluida y causar una buena impresión. Acá a continuación les dejo una muestra de cómo yo lo aplico en mi trabajo. Por lo tanto, esta si es la sede de ustedes, simplemente lo único que hacemos es conectar una fibra, un canal de datos, para que automáticamente todos los servicios virtuales que ustedes tengan se comuniquen con nuestro data center. Y bueno, espero el video les haya gustado muchísimo. Recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal para los que aún no estén suscritos, y acá un video que YouTube les deja recomendado de los mejores del canal para ustedes. Así es que muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.